Alejandra Patricia Niño de Rivera. Y nosotros vamos a hablar sobre el derecho penal del enemigo. Y es una teoría que parte de un escrito de Gunther Jacobs. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre un ciudadano y un enemigo? El ciudadano, Hobbes lo manifiesta que hay dos tipos de personas. El primero es aquella persona que realiza actos de manera errónea y transgreden el orden jurídico sin la intención de transgredirlo, pero al final de cuentas lo transgrede. Y el segundo tipo es aquella persona que realiza actos que van en contra del ordenamiento jurídico, pero su objetivo principal es irrumpir o transgredir la seguridad pública. Entonces, un ciudadano no lo hace como con el objetivo de destruir un sistema que ya está establecido, pero el ciudadano lo hace solo por error, y un enemigo sí busca terminar con ese orden jurídico porque no respeta la vigencia de la norma. Sí, en teoría, porque bueno, de hecho Jacobs así lo maneja, que el ciudadano siempre se le van a respetar sus derechos porque al final de cuentas solo realiza actos que son por error, mientras que el enemigo se considera que va en contra del ordenamiento y al final de cuentas se considera que es un acto de guerra contra el mismo ordenamiento jurídico, por lo que se puede considerar que no es ni ciudadano ni es persona y por lo tanto no tiene que tener ningún tipo de derecho. Entonces, al cometer ese acto pierde su estatus de ciudadano, pasa a ser como una no persona y merece ser juzgado con derechos diferentes, pero el Estado siempre tiene la capacidad de reservarle algunos derechos por si se puede llegar a un acuerdo de paz después de un estado de guerra. Mira, hay un señor que se llama Juan Jacobo Rousseau, que él planteaba una teoría muy interesante porque decía que las personas pueden tener como origen del Estado un pacto social en las que todos deciden ser ciudadanos porque se someten a ese pacto para tener una sociedad que conviva en armonía y generar reglas. Son las mismas reglas que todos tienen que ir obedeciendo. Para Jacobs estas son expectativas porque todos están esperando que los demás cumplan con la norma que ellos mismos establecieron para que el sistema funcione. Pero no solamente tenemos a Rousseau, hay otro señor que se llama Hobbes y él dice que todas las personas vivimos en un estado de naturaleza. El estado de naturaleza él lo entiende como la falta total de normas, o sea, todos los seres humanos vivían en una... No es comunidad, viven aglomerados sin tener una norma que regule las conductas de todos, entonces lo único que limita tu libertad es la fuerza que tenga otra persona y a final de cuentas siempre termina imponiendo sus normas la persona más fuerte. ¿Y cuál es la presencia del enemigo en la teoría de Rousseau? Pues mira, Rousseau plantea una estructura de derecho social entendiéndolo como una sociedad que ya se creó. Entonces, cuando una persona infringe una de las normas es declarado como un malhechor y al ser miembro del Estado se halla en guerra con él porque demuestra que no está acatando la vigencia de la norma y entonces hay una pena que se pronuncia en contra de esa persona. Esa pena es denominada coacción. Como lo que dice Jacobs, que la coacción únicamente va a haber coacción física cuando se aplica a los enemigos, porque al final lo que buscan es ir en contra, o prevenir el peligro, por lo tanto este tipo de personas Sí, de hecho dice que solamente las detienen porque es la única manera en la que ellos pueden garantizar que no van a volver a infringir la norma, porque al final de cuentas el derecho del enemigo busca prevenir riesgos futuros. Exactamente, a comparación de una pena que al final de cuentas una pena únicamente está establecida para que no transgreda. Sí, o sea, para que no transgreda la norma otra vez, pero la diferencia con el delincuente es que no lo hace como de manera reiterada. La argumentación que mantiene Gunther Jacobs en este estudio no es para nada nueva, siempre cuenta con precursores filosóficos. El primero de ellos es Rousseau, que maneja una teoría de un contrato social en la que trata de explicar cómo todos los individuos se agrupan en una sociedad que crea normas que regulen sus conductas, y en este caso el enemigo es la persona que ataca ese derecho social, ya que deja de ser un miembro del Estado porque empieza a hallarse en guerra con este, entonces merece ser castigado y por eso hay una pena que es generalmente la coacción. Bueno, otro de los filósofos por los que nos podemos basar para poder entender a Jacobs es Fichte. Este habla sobre un contrato del ciudadano donde la persona que comete estos tipos de actos abandonan o van en contra de este contrato ciudadano, por lo tanto pierden su calidad de ciudadano pero mantienen todavía su calidad como humanos. Habla también sobre esta construcción de un contrato de penitenciaría
donde hay una muerte civil. Por lo tanto, este tipo de personas que pierden sus derechos como ciudadanos también pierden todo. Hay una ejecución criminal y por lo tanto no se puede considerar que tengan ciertos derechos o no se los considera ciudadanos. También mantiene Fitch que este tipo de personas pueden todavía se mantienen dentro del derecho, ya que hay dos razones. La primera es de que a futuro pueden volver a reintegrarse a la sociedad, ya que deben de estar, por así decirlo, reparados, por lo tanto hay una ejecución criminal. Y el tercer autor que fundamenta la teoría de Jacobs es Hobbes, quien se refiere a un contrato de sumisión en el que trata de entender que existe un estado de naturaleza que es inherente al hombre y entonces todas las personas empiezan a tener relaciones solamente por medio de la fuerza, prevalece la persona más fuerte, hay una libertad ilimitada y no existe ninguna norma. En cuanto todas esas personas deciden agruparse en un grupo social, existen normas y Hobbes considera solamente enemigo al grado de alta traición. Y el último autor que maneja la teoría del Estado fundamentándolo desde un punto de vista contractual es Kant, quien hace mención de una sociedad que se regula a partir de la misma gente, en la que los individuos pueden obligar a los demás a entrar en un estado de ciudadanía para respetar la seguridad y las normas que ellos mismos crearon para convivir armónicamente. Si una persona rompe con ese estado de seguridad y no quiere adherirse a la ciudadanía, solo tiene dos opciones. El Estado puede ser hostil legítimamente con él, entendiendo hostil tratarlo como delincuente y no quitarle el estatus de ciudadano, o puede obligarlo a que abandone la comunidad en la que no quiere estar sometido. Un punto importante a resaltar de esta teoría que promueve Jacobs es que el derecho penal del enemigo busca combatir delitos, mientras el derecho penal del ciudadano solamente trata de mantener la vigencia de las normas que ya existen, y es importante mencionar también que solamente existen delitos cuando se tiene un orden normativo existente. Si no hay un orden normativo, no existen los delitos. Para que esta norma pueda considerar que ha sido quebrantada, tiene que tener una cierta vigencia. Esta vigencia se puede considerar que hay una seguridad cognitiva, por lo tanto, al tener una seguridad cognitiva y que ofrezca un tipo de garantía a las personas a una conducción como ciudadanos, si la conducta, según Rousseau, la conducta de la persona daña este ordenamiento jurídico, entonces quiere decir que vamos a tener una pena que busque equilibrar esta conducta. Al final, todo un instrumento que es la pena o la coacción, dependiendo. También habla sobre que la vigencia de la norma, si no es cognitiva, obviamente no va a ser contrafáctica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando no es contrafáctica es porque es inexistente y al final la norma se vuelve una promesa vacía, que no cumple los estándares de la norma al final de cuentas o no cumple los fines por los que la norma fue realmente creada. Otro punto para destacar en la teoría de Jacobs es que él sostiene la idea de que las normas y expectativas son conductas que deben ser esperables por realizar por todos los ciudadanos, ya que todas estas personas deben comportarse conforme a la norma que ya está previamente establecida, no infringiéndola. De modo que si la infringen, estarían rompiendo con la norma que ya fue creada y entonces no tendrías una corroboración cognitiva. Y corroboración cognitiva se refiere a que la norma que estás aplicando en tu sistema normativo sea en un plano práctico realmente observada por todas las personas y realmente se conduzca conforme a la misma. Si no, prácticamente tendrías una norma vacía, que sería una promesa vacía y tu norma no te serviría para nada en el plano práctico, solamente en lo cognitivo. Respecto al tema de derechos humanos, Jacobs también hace mención que esta es una corriente moderna que se está llevando en todo el mundo y manifiesta que existe un orden mínimo jurídicamente vinculante que es referente a este tema, y entonces en este caso, si se establecen derechos humanos, deberían garantizarse. Y en dado caso de que estén establecidos, debe existir una norma que castigue la vulneración de esos derechos humanos, que sería atacar directamente la vigencia de estas normas. Y deben sancionarse mediante una intervención y una pena. También considera que la vulneración de estas normas de derechos humanos debería hacerse siguiendo los esquemas del derecho penal del enemigo, ya que son vulneraciones muy graves. Cabe resaltar que debe de existir una certeza por parte del Estado para garantizar que se respete la norma frente a la víctima por los hechos que cometió el autor del derecho delictivo. Esta certeza tiene que
el derecho penal del enemigo es es un análisis que se hizo hace mucho tiempo, que lo tratamos de adoptar en México en el sistema constitucional de las reformas de 2008, y es que toda persona que es un criminal es nuestro enemigo y como tal tenemos que tratarlo como enemigo. Yo siento que ya está pasado de moda, pero todavía para mucha gente se utiliza mucho con la idea, para mí es un tipo de venganza, ¿no? Y es otra consecuencia que en las reformas del 2008, a lo que es delincuencia organizada, que es quien se considera principalmente el enemigo, pues quitarle prácticamente todas las garantías y crear un derecho penal especial. Porque si ustedes revisan la Constitución, pues es un derecho penal especial que se le está dando a la delincuencia organizada. ¿Considera que es adecuado tratar de implementar estas normas en nuestro sistema? No, definitivamente no. O sea, yo creo que siempre que importemos, o sea, todo lo que importemos y tratamos de mexicanizar, no siempre nos resulta. Sabemos que la ley de extinción de dominio, por ejemplo, cuando la tratamos de mexicanizar no ha funcionado muy bien. El nuevo sistema adversarial, no obstante que era una reforma necesaria, al mexicanizarla como que no la hemos podido adaptar bien y se han dado muchos problemas últimamente desde su implementación, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que no necesariamente tenemos que traer teorías del extranjero, sino aplicar nosotros nuestras propias teorías. ¿Y cree que para la época en que se dio o empezó a darse esta teoría fue la adecuada para su época? Mire, no, lo que pasa es que para mí son criterios. O sea, es como hablar del funcionalismo, etcétera, ¿no? Que se crea una nueva teoría donde dicen, bueno, ahora ya no son 5 elementos, son 3, son 2, son 1, y a la larga termina uno manejando el propio criterio que uno tiene. Entonces, creo que fue muy estricto, tanto en Italia como en Alemania, esta escuela, y siento que en un momento dado es un poquito de abuso a los derechos humanos del recluso. O sea, no es que no se merezcan una pena, pero también creo que se deshumanizó un poquito los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué considera que se deshumanizó? Bueno, es que el criterio del enemigo es todo contra ellos. Por ejemplo, si usted analiza, y vuelvo otra vez a la reforma del 2008, o sea, todo el mundo tiene garantías menos delincuencia organizada, todo el mundo puede estar en una determinada cárcel, pero ellos en una cárcel especial, etc. Todo el mundo se le debe decir quién lo acusa, menos en delincuencia organizada. O sea, les faltan muchas garantías a la delincuencia organizada. Todos tienen posibilidad de salir antes, menos delincuencia organizada. Todos pueden tener derecho a visitas, menos delincuencia organizada. O sea, se volvió un círculo muy cerrado respecto a la delincuencia, derivado precisamente de esa teoría del derecho penal del enemigo. Y al hacer esta distinción sobre los derechos que tienen ciertos reos o ciertas personas que se consideran enemigos, ¿cree que caemos en un punto tal vez discriminatorios para ellos mismos? Bueno, yo creo que de alguna manera sí es ciertamente discriminatorio el trato que se le da a la delincuencia organizada. Como dijera, es muy subjetivo decir se lo merecen o no se lo merecen, pero de alguna manera desde el principio si tenemos un principio de inocencia, con ellos prácticamente se vuelve un principio de culpabilidad desde que los detienen, ¿no? ¿Consideraría justificable esta idea del derecho penal del enemigo a partir de los efectos que genera el hecho que ellos realizan? No, definitivamente no. Mire, todo el delincuente en un momento dado merece un castigo, pero tampoco un apartamiento o una situación donde se violen sus propios derechos. O sea, yo creo que se les debe dar un trato más humano en un momento determinado y se debe tratar como cualquier otro delincuente, no manejarlo como un derecho penal especial. Aunque el alcance del delito no es el mismo. Bueno, es que, mire, si una persona un asesino serial mata a 80 personas, no es delincuencia organizada y se le da algún trato diferente a uno que traficó con drogas, por ejemplo. Entonces, O sea, ¿cómo valoramos la responsabilidad de uno y la responsabilidad del otro? Entonces
entonces el problema sería la subjetividad. Exacto. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Y la violación al derecho de que, por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a que se le aplique una medida caucional o una medida provisional, menos a delincuencia organizada, la cual siempre será prisión preventiva. De entrada ya es prisión preventiva, ¿no? Y es una cárcel especial, es un procedimiento especial, es un procedimiento sin garantías. O sea, yo creo que eso va en contra de nuestro propio derecho. No podemos tener, o sea, en este momento, y perdón, pero tenemos prácticamente tres procesos diferentes. El proceso mixto, que todavía existe y existirá durante 10 años más aproximadamente, el nuevo sistema adversarial y el sistema de delincuencia organizada. Y al tomar estas medidas de diferencia de estas personas, ¿cree que les quitamos esa idea de presunción de inocencia? Pues yo creo que sí, porque la presunción de inocencia, o sea, la Constitución nos dice, va a haber presunción de inocencia para unos y para otros. O sea, para mí, o sea, no me convence todavía la idea de decir, bueno, te voy a encerrar preso, pero no te preocupes, eres inocente. Y vas a estar preso y te voy a tener aislado y solamente vas a estar, y no vas a tener visitas familiares, solamente puedes, pero no eres culpable, eres inocente, ¿no? O sea, se me hace medio oscuro, ¿no? Medio torcida esa postura. Estamos con el licenciado Contreras de Madrid y le vamos a pedir su opinión respecto al derecho penal del enemigo. Licenciado, ¿usted considera justificable esta teoría de Gunther Jacobs en el sistema mexicano? Hola, buenas tardes. No, en realidad no. A mí me parece que cualquier persona que ha cometido un ilícito, el que sea, aún los de lesa humanidad, por ejemplo, tiene derecho a que se le defienda. Y no por el hecho de haber cometido algún delito, alguna conducta de ese tipo, deja de ser una persona. Y entonces considera que debe de respetarse totalmente sus derechos tanto en el proceso como en nuestro mismo ordenamiento. Mira, yo aquí dividiría digamos, la respuesta en dos partes. Por un lado el derecho sustantivo y por otro lado el derecho procesal. El derecho sustantivo, no le puedes negar derechos a una persona simplemente por haber cometido un ilícito. Y desde el punto de vista procesal tampoco puedes limitar el derecho de defensa con el que cuenta. El tema que tenemos en la actualidad, y no porque antes no existiera, sino porque se da de manera natural, y son los derechos humanos, derechos fundamentales, y ahora dicen ya no son garantías como lo aprendimos nosotros, pero al final es una garantía lo que se estaría violando. Y el problema que tenemos es que cuando no se respeta ese debido proceso, vemos resoluciones como las que a nadie le gusta de la famosa francesa. Entonces, si tienes derechos, respétalos. Si quieres violar derechos, elimínalos para no violarlos. Bueno, por ejemplo, si nos fijamos en este tipo de derechos o de pasos a seguir en un proceso, por ejemplo, la prisión preventiva, que es oficiosa para ciertos delitos, ahí no estaríamos transgrediendo tal vez la idea de la presunción de inocencia. A ver, digamos, tú lo que dices es una prisión preventiva antes de que exista un proceso, por ejemplo. Claro que violas derechos, porque si tú detienes a alguien o retienes a alguien, aún estando dentro de un procedimiento y más previo, sin tener ninguna prueba contundente, digamos, me parece que estás violentando sus derechos, estás prejuzgando justamente, y no tanto la presunción de inocencia, al contrario, presumes que no es inocente, que es realmente el responsable de la conducta que le estás imputando. ¿Y no justificaría esta diferencia de trato solamente por los efectos que genera el hecho delictuoso que cometen las personas? O sea, no es lo mismo un homicidio culposo que alguien que es terrorista. Digamos que ese sería, o tendrás que calificar el tipo del delito, pero al final creo que la conducta es lo que se castiga. Me refiero, entiendo perfecto, no es lo mismo matar a una persona, ¿no? Y además de manera culposa, que matar a 500 en un estadio. La diferencia es, una vida vale menos que 499. Yo creo que todas las vidas tienen el mismo valor para cualquier persona. Entonces, el que sea más o el que sea menos, no creo que haga diferencia. Me parece que en todo caso habría que ver cuáles son las causas que generan que se lleven a cabo esas conductas. Porque al final, ese sería el último punto de la
del hilo, yo creo. Más bien hay que ver los antecedentes, hay que ver por qué, y hacer todo un estudio para poder establecer por qué la gente está actuando de esa manera. Y bueno, hablando por ejemplo de estos tipos de pasos que se siguen tal vez en el proceso de que, no sé, para el proceso es diferente en una, cuando son, no sé, en delincuencia organizada, que cuando es un delito totalmente, no sé, no tan grave. No estamos, sobre esta diferencia, no estamos haciendo tal vez un grado de discriminación sobre ciertos pasos en un proceso y en el otro. Bueno, habría que ver, a lo que te refieres es al procedimiento. Entonces el procedimiento debe ser el mismo. Más bien lo que estaríamos hablando es de no tener un trato diferente, pero sí por lo menos establecer un vínculo entre las personas que intervienen en la comisión de ese ilícito. Porque efectivamente si es un grupo, entonces ya no es lo mismo, como comentabas hace un momento, de, bueno, yo en el coche se me atravesó en bicicleta o en moto y lo maté, bueno, es culposo. Es decir, ¿sabes qué? Sí nos fuimos de acuerdo para eliminar a tales personas. Tal vez aumenta, pero desafortunadamente la penalidad también aumentaría. Y creo que en ningún caso lo que se busca es sancionar a la gente. O sea, el fin último no es a ver cómo te sanciono, sino sí habrá una penalización, pero tendría que ver por el acto que cometiste. Pero el fin último del derecho, por lo menos en mi opinión, no es sancionar. Vas a reparar si se puede, pero ¿cómo vas a reparar ese daño? La gente ya falleció, ya mataron a 500 personas y teniéndolos en la cárcel con una condena de 2000 años, ¿vas a resarcir algo? Un punto importante en el estudio que hizo Gunther Jacobs es que dice que un ciudadano tiene que ofrecer una garantía de que va a seguir comportándose con el estatus de ciudadano y va a buscar reparar el daño que causó con el hecho que realizó, pero que un enemigo justamente lo que hace es como activar esa coacción para que se le detenga y se prevenga un riesgo futuro. ¿Considera que eso también es justificable o no debería tomarse como tal ese principio siguiendo lo de la presunción de inocencia y que deberíamos tratarlos igual? Me parece que son extremos diferentes. Me refiero a lo siguiente. Lo que propone este autor, ¿no? Aún cuando se vaya a teorías clásicas como las que me comentaron de Rousseau, o vayan más allá, no es suficiente para poder establecer, y menos a estas alturas del partido, donde estamos justamente tratando de que se respeten garantías de derechos fundamentales, derechos humanos a través del ejercicio de alguna garantía. Esa sea la solución, porque vas a tratar diferente a iguales. ¿Qué los hace diferentes? ¿Por qué actúan de esa manera? El problema creo que es cultural, el problema creo que es de educación, el problema es de alcances de lo que se busca. Y lo que yo me preguntaría es si no el que está fallando es el Estado. Porque cuando alguien comete ese tipo de actividades, siempre atrás hay una justificación. No digo que esté bien, a lo que me refiero es que para quien lo comete habrá una justificación. Puede ser divina, puede ser social, puede ser económica, cualquiera. Pero creo que ahí estaríamos viendo de una manera, estaremos viendo de manera diferente a iguales. Y en México, la verdad, y creo que a nivel mundial, como se ha comentado en diversas ocasiones, somos iguales, pero no tanto. Hay diferencias. Habemos diferentes mexicanos dentro de México. Véanlo con los casos que tenemos en la actualidad. Alguna persona comete un ilícito de 500 pesos y va a la cárcel. Alguien se roba 3.000 millones de dólares y no le hace nada. Importante tener presente para poder dar una opinión respecto de las reformas constitucionales en materia penal. La reforma trascendente del 18 de junio de 2008, en donde se establece el nuevo sistema penal acusatorio oral adversarial, analizar los aspectos en torno a que si con esa reforma realmente se va a lograr abatir lo que conocemos como delincuencia organizada, los delitos considerados graves de prisión preventiva oficiosa, y si ese derecho penal, dijéramos, excepcional, regulado
en los códigos adjetivos realmente ha logrado abatir o está logrando abatir que se inhiban ese tipo de delitos. En la realidad hemos visto que no es así, se han agudizado. Entonces había que reflexionar porque hoy en día hay en el Congreso una iniciativa de reforma constitucional en materia penal en donde se pretende, entre otras cuestiones, terminar con la suplencia de la queja en el amparo en materia penal, que ha sido uno de los aspectos primordiales para lograr el respeto de la libertad, que es uno de los derechos humanos más preciados después de la vida, porque en esa iniciativa pareciera que se pretende que los actos del poder público del Estado en esa materia queden fuera de control de constitucionalidad, porque por un lado están terminando o pretenden terminar con la suplencia de la queja en el amparo en materia penal, y por otro lado también pretenden terminar con los plazos que se establecen para decidir sobre la situación jurídica de los indiciados, para que se defina su situación en cuanto a si se les sujeta a proceso o se les dicta un acto de vinculación al proceso, y eso pues da margen a la discrecionalidad, a la arbitrariedad y la incertidumbre jurídica. Y sobre todo porque resulta irónico que hoy que estamos inmersos todavía en la reforma, en los alcances de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 11 de junio de 2011, es irónico que hoy que estamos hablando de los derechos humanos, del control de convencionalidad en México, resulta que se están haciendo reformas que implican una restricción a un derecho más preciado como la libertad de los gobernados. Pero además de ello, en la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos, de los 11 artículos que se reformaron, les faltó el más importante, el artículo 133 de la Constitución. Y en el 133 de la Constitución se establece la teoría monista nacionalista, no tan solo la supremacía de la Constitución, sino la prevalencia del derecho interno sobre el derecho externo, sobre el derecho internacional, la llamada teoría monista nacionalista. De tal manera que la propia Corte ha tenido que emitir jurisprudencia haciendo malabarismos, en donde por un lado está diciendo que los derechos humanos que están establecidos en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte, tienen rango constitucional, están a la par de la Constitución, pero a la vez recula y dice, excepto cuando se establezcan restricciones o limitaciones constitucionales, porque entonces prevalece la Constitución sobre los tratados aun cuando establezcan derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque no se reformó el 133, en donde prevalece, además de la supremacía de la Constitución, la teoría monista nacionalista, la prevalencia del derecho interno sobre el externo. Y ojo, porque en la Constitución, en el artículo 16, tenemos una figura que va en contra de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la presunción de inocencia, como es el arraigo. Está en la Constitución y es una limitación constitucional en donde se puede privar de la libertad de una persona sin haber sido juzgada ni sentenciada en el arraigo. Entonces, todas estas cuestiones que se están manejando, que se están dando en torno al derecho penal del enemigo, pues en un momento dado ya estaba ahí la situación en que cuando existe una restricción o limitación en la propia Constitución, prevalece la Constitución sobre el derecho externo, sobre los tratados, los convenios internacionales que establezcan derechos humanos celebrados por el Estado mexicano. Y más aún hoy que estamos con esa tendencia de hacer más reformas a la Constitución para ir restringiendo los derechos fundamentales, los derechos humanos de los gobernados, pues
Entonces esto demuestra que las reformas que se han hecho en la materia penal, sobre todo en el caso excepcional de delincuencia organizada, el llamado derecho penal del enemigo, pues ha fracasado. Y había que reflexionar si realmente es conveniente seguir por ese camino o el problema es ya de carácter no normativo, sino de carácter humano, que los que están aplicando, los operadores jurídicos que están encargados de investigar, perseguir los delitos y los juzgadores, realmente estén capacitados para aplicar las reformas que se han dado a la Constitución en la materia penal. Para mí creo que eso es lo que habría que reflexionarse, preparar a los operadores jurídicos que tienen que investigar, perseguir los delitos, la Procuración de Justicia y también los que van a juzgar, porque hemos visto que ahí está el problema, el talón de Aquiles, y quizás no sea ya conveniente seguir haciendo reformas, aumentando más penas, restringiendo figuras que han sido importantísimas para que un mecanismo como es el amparo, que es el que tenemos los gobernados para impugnar los actos arbitrarios del poder público, porque el poder público, cuando ejerce el poder, se sale del marco de la Constitución, y se sale del marco de la Constitución y sus actos están fuera de todo contexto, además de que ellos están obligados a revestir sus actos de acuerdo a lo que ordenan las garantías de seguridad y legalidad jurídicas de los artículos 14 y 16 de la Constitución. Entonces había que reflexionar, ¿hacemos más reformas a la Constitución como la que está en el Congreso de la Unión en estos momentos, o mejor capacitamos debidamente a los operadores jurídicos para que realmente puedan y tengan la capacidad de aplicar en su exacta dimensión los preceptos de la Constitución y de las leyes secundarias en la materia? Eso es lo que yo creo que debería de hacerse. Bueno, después de todo lo que hemos investigado a lo largo del tema y todas las opiniones que han sido expresadas por los profesores de la facultad, creemos necesario mencionar las conclusiones. La primera de ellas es que el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo no son lo mismo, ya que tienen objetivos distintos. El derecho penal del ciudadano busca mantener la vigencia de la norma, le permite al ciudadano continuar en ese estatus a pesar de haber cometido un hecho que la ley califica como delito, y también busca la reparación del daño, pero el ciudadano siempre ofrece una garantía de seguir comportándose como tal, mientras que el enemigo es una persona que representa un peligro para el Estado. Entonces el objetivo del derecho penal del enemigo es justamente evitar que se lleve a cabo ese peligro y que haya hechos futuros que representen un riesgo para el Estado mismo. La segunda conclusión sería que la justificación de todo el derecho penal del enemigo son las teorías contractuales estrictas que para este tema son importantes las de Rousseau, Kant, Hobbes y Fichte. Y es importante que se debe mantener un destinatario de expectativas normativas para que no se tengan solo promesas vacías en las normas. Y es preferible mantener el estatus de ciudadano desde el punto de vista de Kant para que la persona pueda reinsertarse en la sociedad y reparar el daño. No siempre es lo más conveniente tratar al delincuente como un enemigo. Y bueno, esto es importante porque para Rousseau y para Fichte todo delincuente es enemigo y para Hobbes solamente un reo de la traición. La tercera conclusión sería que la persona que de principio se desvía del ordenamiento jurídico no te está ofreciendo una conducta de carácter, no te está garantizando una conducta de ciudadanía, entonces debe ser combatido como un enemigo y en lugar de garantizar el derecho a la seguridad por parte del Estado hacia el ciudadano, lo estás excluyendo de gozar de ese derecho por la conducta que lo realizó. Otra de las conclusiones que podemos destacar de este tema es de que, bueno, hay contradicciones en un derecho sustantivo. Podemos notar que, por ejemplo, en ciertas ocasiones el derecho sustantivo va a regular o su disponibilidad en ciertos casos va a ser diferente de la magnitud del derecho. Y a pesar de estas contradicciones que se marcan en un derecho sustantivo, podemos encontrar que son paralelos en un derecho, en su derecho procesal, a pesar de que en un derecho sustantivo estos marquen contrarios o su disponibilidad sea manejada de distinta manera. O una quinta conclusión que podríamos destacar es de que un derecho penal
como sexta conclusión podremos destacar que